En este video hablaré sobre un personaje bastante controversial, ya que para algunos es uno de los personajes más importantes del último tiempo y alguien que cambió el terreno de la psicología. Para otros simplemente es alguien a quien desestimaron por no estar de acuerdo ni encontrar un trasfondo científico a sus ideas. Hoy hablaremos de Sigmund Freud. ¡Partamos! En sus inicios, bajo la dirección del neurólogo francés Jean Charcot, tuvo ocasión de observar las manifestaciones de la histeria y los efectos de la hipnosis y la sugestión en el tratamiento de la misma, métodos que pronto abandonaría para desarrollar junto a Breuer lo que dio en llamar la cura por la palabra. A través de la asociación libre, el paciente transmite un saber reprimido que desconoce y que está en el origen de sus síntomas. Desde entonces, la interpretación a partir de la puesta en juego del saber inconsciente en la transferencia así establecida entre el paciente y el psicoanalista distingue al psicoanálisis de cualquier psicoterapia. Adelantado a su época y sin hacer caso a los prejuicios de la sociedad vienesa, Freud reveló la sexualidad infantil y sus consecuencias en la vida adulta a través del relato de sus pacientes. De esta manera, organizó una nosografía distinguiendo tres estructuras clínicas: la neurosis, histeria, neurosis obsesiva y fobia, la psicosis y perversiones, de las que dio testimonio en su investigación y su práctica en sus célebres historiales. Publicó sus observaciones sobre la histeria con el caso Dora, que le permitió teorizar sobre la realidad psíquica y el origen traumático de la sexualidad infantil. El caso del hombre de las ratas le sirvió para explicar con sumo detalle las causas de la neurosis obsesiva y la remisión de los síntomas. En el historial de El hombre de los lobos, analiza los efectos duraderos de una intensa actividad sexual infantil. Luego, dirigió el análisis del ya famoso Juanito, esclareciendo los mecanismos de la construcción de una fobia infantil, abriendo de esta manera el camino al psicoanálisis de niños. Completó la publicación de sus historiales clínicos en un minucioso estudio sobre las memorias de Trever, con un desarrollo exhaustivo acerca de las vicisitudes de la psicosis. Y si analizamos y partimos de su texto fundamental, La interpretación de los sueños, propone el mismo como vía de regia de acceso al inconsciente, descubre allí que el sueño, a través de los mecanismos como la condensación y el desplazamiento, ocultan al mismo tiempo que revelan una verdad inconsciente que puja por hacerse escuchar. Del mismo modo con el chiste, el olvido, como otra forma de memoria, los lapsus del lenguaje, los actos fallidos, los síntomas. Freud aprendió a leer en ellos esa verdad incómoda de oír, poniendo en jaque la ilusión de que somos capaces de gobernar nuestra conciencia de manera voluntaria. Freud, tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se dedicó también a pensar ciertos fenómenos sociales que pueden leerse en textos como el malestar en la cultura, Moisés y la religión monoteísta, el porvenir de una ilusión y otros muchos. Se sirvió del arte, los mitos clásicos, la literatura, incluso la propia guerra, para seguir desarrollando una vasta obra hasta el final de sus días, con la fuerza de una honestidad intelectual excepcional, y aunque menguado físicamente por una larga enfermedad, con intacta y viva lucidez. Y quiero dejar en claro que el psicoanálisis no es únicamente un método terapéutico como muchos piensan, es también una doctrina psicológica completa sobre la personalidad y el funcionamiento de la mente humana. Las investigaciones de Freud sobre la histeria no perseguían inicialmente otro objetivo que delimitar sus causas y su tratamiento, pero le condujeron a la elaboración de un conjunto de hipótesis que explicaban la vida mental del hombre, tanto en su desarrollo normal como en sus alteraciones y trastornos. En diversas etapas y con algunas revisiones o matizaciones, Freud acabaría trazando una teoría general del dinamismo psíquico, de su evolución a través de los sucesivos periodos de desarrollo y del impacto de la sociedad, la cultura y la religión en la personalidad. En su formulación topográfica, Freud incluyó en el psiquismo tres sistemas: uno consciente, otro preconsciente, cuyos contenidos pueden pasar al anterior, y otro inconsciente, cuyos contenidos no tienen acceso a la conciencia. La represión es el mecanismo que hace que los contenidos del inconsciente permanezcan ocultos. La vida psíquica se desenvuelve en tres regiones propias: la conciencia, el preconsciente y el inconsciente.
las cuales no están separadas entre sí, sino en íntimo y constante contacto. Lo inconsciente, fundamentalmente constituido por impulso y tendencia, ejerce constantemente su acción sobre nuestra vida consciente, expresándose en ella y buscando formas de apaciguamiento. No solamente los síntomas neuróticos, sino otras muchas manifestaciones que pueden encontrarse en individuos sanos y que tienen apariencia de elementos accidentales de nuestra vida psíquica, constituyen en realidad la expresión de tendencias subconscientes. En algunas obras que siguen siendo fundamentales para el psicoanálisis, Freud ilustró los mecanismos por los cuales las tendencias del subconsciente se expresan en nuestros sueños, en los lapsus, olvidos y leves trastornos momentáneos que se producen con mayor o menor frecuencia en la vida de cada cual, en los chistes que se nos ocurren, e incluso en las creaciones que poetas y artistas producen para nuestro deleite. Freud no podía limitarse a examinar cómo se expresa el inconsciente en las diversas producciones de la actividad psíquica. Necesariamente hubo de plantearse tanto el problema de los mecanismos que mantienen conscientes determinados impulsos y tendencias como el de la naturaleza de los impulsos. En los años 20, en obras como El yo y el ello, Freud expuso un nuevo análisis del psiquismo que complementa al anterior. En esta formulación estructural, el aparato psíquico está transformado por tres instancias. La primera, el ello, es la instancia inconsciente que contiene todas las pulsiones y se rige por el denominado principio del placer. La segunda, el yo, tiene contenido en su mayoría conscientes, se rige por el principio de la realidad y actúa como intermediario entre el ello y el superyo. La tercera instancia del aparato psíquico está el superyo. Por último, representa las normas morales e ideales. El ello, presente desde el nacimiento en la base de la personalidad, contiene todos los instintos y recibe su energía de los procesos corporales. Que el ello se rija por el principio de placer significa que evita el dolor y busca el placer mediante dos procesos: las acciones reflejas y un modo de acción que se denomina proceso primario. Los reflejos son acciones innatas que reducen la incomodidad de inmediato, como por ejemplo un estornudo. Un proceso primario puede ser, por ejemplo, la fantasía, es decir, crear una imagen satisfactoria de lo que se desea. Por ejemplo, si se tiene hambre, se puede comenzar a imaginar la comida preferida. Obviamente, la fantasía no basta para satisfacer el hambre ni cualquier otra necesidad posible. Así pues, es función del yo tratar con la realidad y satisfacer las demandas del ello, ya que éste no puede determinar la diferencia entre lo que existe en realidad y lo que está en la mente. El yo, en cambio, puede establecer esta distinción y opera según el principio de realidad, haciendo de mediador entre los deseos del ello y las realidades del mundo exterior. El yo intenta satisfacer las urgencias del ello del modo más apropiado y eficaz. Por ejemplo, el ello puede urgir a la persona a ir a dormir de inmediato, sin que importe dónde se encuentre. El yo retrasa el sueño hasta encontrar un momento y lugar convenientes. Según Freud, el proceso de represión que impide al inconsciente expresarse en la conciencia se produce por el hecho de que ciertas tendencias contrastan con lo que quisiéramos ser, razón por la cual las rechazamos y no queremos reconocerlas como propias. Este yo ideal no incide en nosotros como un modelo que tenemos presente, sino que se erige en referencia de una instancia autónoma, el superyo, autoridad interior que nos hace sentir superimperativos y ejerce en nosotros su dominio. Algunas veces se deja sentir abiertamente como voz de la conciencia, sentido del deber, remordimiento y un largo etcétera. Pero actúa también inconscientemente en forma automática y silenciosa, produciendo precisamente, entre otras cosas, la represión. Freud considera al superyo como el heredero interior de aquella autoridad exterior que en la infancia está constituida por los padres. Por un lado, los padres representan para el niño un ideal, lo que el niño aspira a llegar a ser. Por otro, y por medio de la acción educativa y de las limitaciones impuestas al niño, los padres constituyen el primer freno exterior a los impulsos instintivos. Debido a la identificación con los padres, la primitiva autoridad exterior se torna autoridad interior, en un proceso denominado introyección. Tanto el superyo como el ello actúan autónomamente en nuestra vida psíquica, haciendo sentir incesantemente su acción y su agitación sobre el yo. Los conflictos interiores se desenvuelven precisamente entre estas tres instancias en sus relaciones con aquellas otras constituidas por la exigencia del mundo interior. En obras como Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud describió la neurosis como una opresión sobre el yo ejercida por la excesiva aspereza del superyo o por la violencia de las tendencias del ello.
Nos metemos en un terreno un poco pantanoso, ya que la mayoría de los detractores de Freud atacan este punto. Paralelamente a este examen de la dinámica de la psique, Freud indagó en la naturaleza de los contenidos del inconsciente. En este campo, el concepto fundamental en la teoría freudiana es la pulsión, tensión o impulso que tiende a la consecuencia de un fin y deriva en distensión y placer cuando el fin es obtenido. Es la pieza básica de la motivación. El placer viene dado por la ausencia de tensión y el displacer por la presencia de la misma, el organismo. Inicialmente se orienta hacia el placer, principio de placer, y evita las tensiones, el displacer y la ansiedad. Inicialmente, Freud diferenció dos tipos de pulsiones: los impulsos del yo o de autoconservación y los impulsos sexuales. El estudio de la sexualidad infantil y adulta, perversa y normal, en el hombre sano y en el neurótico, indujo a Freud a concebir el impulso sexual como una energía, la libido, que tiende a polarizarse hacia un objeto, un individuo del sexo opuesto, con la finalidad, específicamente, de la actividad sexual. No obstante, dicha energía o libido subsiste, aunque no se encamine hacia su objeto y finalidad específica, y puede orientarse entonces a objeto y finalidad impropia. De este modo, incluso lo que se llama amor ideal o asexual, o sublimado como técnicamente los designa el psicoanálisis, o el conjunto de los sentimientos que enlazan al hombre con los demás hombres, sentimientos sociales, pueden entonces aparecer como expresiones de la libido. La atenuación de los sentimientos sociales en el hombre enamorado o la disminuida importancia de la sexualidad en los individuos capaces de grandes sublimaciones como ejemplos que justifican este concepto de una energía única que puede canalizarse en variadas direcciones, ser diversamente utilizada y asumir formas distintas. Consideraciones análogas permiten establecer una conexión entre instintos sexuales y las fuerzas instintivas por las cuales el individuo procura su propia conservación, defensa y valorización personal, puesto que la potenciación de los impulsos de conservación se realiza en detrimento de lo sexual y viceversa. Por esta razón, en obras ulteriores como la Introducción al Narcisismo, Freud ensanchó el concepto de libido considerándola como una energía que, en las muy variadas formas antes mencionadas, puede proyectarse al exterior sobre un objeto, libido objetual, o bien reconcentrarse hacia el interior, es decir, hacia la defensa y protección del propio yo, libido narcisista. La teoría de los impulsos experimentaría todavía nuevas revisiones en ensayos como Más allá del principio del placer, en el que aparece un segundo grupo de instintos, los instintos de muerte, difíciles de identificar, ya que muy a menudo su acción es más bien silenciosa y oscura. La globalidad de la doctrina freudiana distingue entre pulsiones de vida, eros, y la que propician la supervivencia y la reproducción, y que incluyen las dos de la formulación anterior, y pulsiones de muerte, tánatos, entendidas como la tendencia a la reducción completa de tensiones. También la pulsión de muerte, como la libido, puede ser derivada al exterior y manifestarse como agresividad hacia otros hombres y las cosas. Sin embargo, a menudo se concentra sobre el yo como autoagresión. Las neurosis graves poseen siempre un fortísimo componente autoagresivo. Continuando con las partes más desestimadas de su teoría, tenemos a Freud hablando específicamente de la sexualidad. Freud aportó a sí mismo una visión evolutiva respecto a la formación de la personalidad al establecer una serie de etapas en el desarrollo sexual. En cada una de las etapas, el fin es siempre común: la consecución del placer sexual, que apacigua las tensiones de la libido. La diferencia entre cada una de ellas está en el objeto que proporciona el placer. El niño recibe gratificación instintiva desde diferentes zonas del cuerpo en función en la etapa que se encuentra. De este modo, a lo largo del crecimiento, la actividad erótica del niño se centra en diferentes zonas erógenas. La primera etapa de desarrollo es la etapa oral, en la que la boca es la zona erógena por excelencia. Es la fase lactante, en la que se configura un primer objeto de placer, el pecho de la madre, y comprende el primer año de la vida. A continuación se da la etapa anal, que va hasta los 3 años. El niño empieza a objetivizarse a sí mismo como foco de placer y a la vez a ejercitarse en el autocontrol. El placer se encuentra en la liberación de producto de desecho que reduce la tensión. Le sigue la etapa fálica, alrededor de los 4 años, en la que el niño comienza a desarrollar el interés por el padre del sexo opuesto y pasa por el llamado complejo de Edipo. Después de este periodo, la sexualidad infantil entra en una etapa de latencia, desde los 5 a los 12 años de edad aproximadamente.
en la que los instintos sexuales se reprimen hasta que se reactivan por los cambios fisiológicos que se producen en el sistema reproductivo durante la pubertad. Con la pubertad comienza la etapa genital, en la que el individuo desarrolla la atracción hacia el sexo opuesto y se interesa por formar una unión amorosa con otro. Este es el estadio más largo, pues dura desde la adolescencia hasta la senilidad. Se caracteriza por la socialización, la planificación vocacional y las decisiones acerca del matrimonio y la formación de una familia. Freud sugiere que, dentro de este proceso evolutivo de nuestras capacidades eróticas, algunos conflictos son especialmente centrales. Así, el citado complejo de Edipo es un crucial nudo de tensiones. El deseo de apropiarse del primer objeto erótico, la madre, entra en conflicto con la figura paterna, que encarna la autoridad. A través de esta fase se va constituyendo nuestra compleja identidad. La honda capa del ello se compone de impulsos y deseos, muchas veces aún informes, o que no encuentran objeto a lo que orientarse. La superior capa de los ideales o imposiciones normativas constituye el superyo. En medio, el fluctuante del mundo del yo, que integraría en sus expresiones maduras un equilibrio tanto erótico como estético o moral, y que, en las personalidades dañadas o patológicas, naufraga entre los impulsos no canalizados del deseo y las normas solo represivos de la autoridad. Paralelamente a esta evolución intrapsíquica, se va dando en el sujeto un proceso de socialización en la que moldea las relaciones con los demás. Para la formación de la personalidad son de suma importancia los procesos de identificación, habitualmente con los padres o figuras relevantes en la infancia, que permiten al individuo incorporar las cualidades de otro en sí mismo. Algunos puntos débiles del psicoanálisis. Muchos de los conceptos propuestos por los teóricos del psicoanálisis son difíciles de medir y cuantificar. La mayor parte de las ideas de Freud se basaron en estudio de casos y observaciones clínicas en lugar de investigación empírica científica. Las teorías de Freud exageran la influencia de la experiencia de la niñez, el sexo y la mente inconsciente. Pero también el psicoanálisis tiene puntos muy fuertes. Aunque la mayoría de las teorías psicodinámicas no se basan en la investigación experimental, los métodos y las teorías del pensamiento psicoanalítico contribuyeron al desarrollo de la psicología experimental. Muchas de las teorías de la personalidad desarrolladas por pensadores psicodinámicos son todavía influyentes hoy en día, incluyendo la teoría de Erikson de las etapas psicosociales y la teoría de las etapas psicosexuales de Freud. El psicoanálisis abrió una nueva visión de la enfermedad mental, que sugería que el hecho de hablar de los problemas personales con un profesional podría ayudar a aliviar los síntomas de los trastornos psicológicos. A pesar del cuestionamiento a que fueron sometidas las ideas freudianas, especialmente en los círculos médicos, su trabajo congregó un amplio grupo de seguidores. Entre ellos se encontraban Carl Abraham, Sándor Ferenczi, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Otto Rank y Ernest Jones. Algunos de ellos, como Alfred Adler y Carl Gustav Jung, fueron alejándose de sus postulados de Freud y crearon su propia concepción psicológica. De este modo, tras haber protagonizado una verdadera revolución en la psicología y el pensamiento de la época, el psicoanálisis perdió su conformación unitaria y sirvió como base para el desarrollo y proliferación de un gran número de teorías y escuelas psicológicas. Muchos de sus conceptos, sin embargo, acabarían pasando de los ámbitos especializados a la vida cotidiana, hasta configurar en gran medida el modo en que nos entendemos y percibimos nuestra propia mente. Que para todos los detractores de Sigmund Freud, estamos ante una persona que cambió la forma de ver la mente humana. Más respeto, por favor.